Durante el transcurso de nuestras vidas, recibimos una cantidad gigantesca de emails, ya sean personales o en cuentas corporativas. Se mueven tal cantidad de correos en todo el mundo que, como en cualquier situación, siempre hay alguien que se quiere aprovechar: los ciberdelincuentes. Esos enemigos invisibles, escondidos tras la barrera abstracta que muchas veces llamamos Internet. Como podéis imaginar, en todo este conglomerado, nosotros siempre somos las víctimas, los que caemos en la trampa. Así que vamos a ayudaros a entender qué es el phishing para que estéis preparados. Muy bien, entonces empecemos desde abajo. ¿Qué es realmente el phishing? Pues el phishing no es más que el intento de engañarnos a través de trampas de ingeniería social para obtener nuestros datos, ya sea instalando algún tipo de malware o usando una página ilegítima. En la mayoría de casos, el phishing se produce por correo electrónico, ya que es la vía más rápida, barata y fácil para llegar a todas las personas vía Internet. Pero existen otros métodos que se basan en la mensajería, como por ejemplo WhatsApp, Facebook o incluso el SMS. Dicho esto, ¿de dónde proviene la palabra phishing? La palabra phishing proviene del inglés fishing, pero esta vez con F, que en español significa pescar. Supongo que vais entendiendo que nosotros somos los que picamos el anzuelo. Nos pescan, pero en este caso, con correos electrónicos. Para pescarnos tienen diversas maneras. Una de ellas son las campañas de phishing que envían una cantidad enorme de correos por todo el mundo. Estos correos, por suerte, son fáciles de detectar. Digamos que el contenido no está muy currado. El problema de estas campañas es que, pese a ser un porcentaje muy bajo el de víctimas, existe una gran cantidad de usuarios afectados. Después tendríamos el spear phishing, llamado así porque suele ir dirigido a un usuario o a un grupo muy reducido. Estos correos suelen parecer legítimos, dada la investigación que hay detrás de la víctima. Para acabar con los ejemplos, nos quedarían el vishing y el smishing, que serían el phishing vía telefónica y a través de SMS. Vale, Walter, pero a mí seguro que no me engañan con el phishing ese. Bien, pues pongamos la prueba. ¿Veis algo raro en estos correos? Algunos quizás os habréis dado cuenta. Para todos los otros, no os preocupéis, os explicamos el caso. La letra I mayúscula y la letra L minúscula son prácticamente indistinguibles en las fuentes más comunes. Aparte, nuestro cerebro procesa las palabras en bloque y no se para analizar letra a letra. Por tanto, veríamos este correo y diríamos, vale, un correo de Netflix. Pero es phishing. Otro ejemplo podría ser la O mayúscula y el número 0, e incluso errores ortográficos que pasan desapercibidos. En este caso, miraríamos de nuevo el correo y decimos, ok, un correo de Origin. Pero también es phishing. Aún así, la mayoría de trampas se producen en el interior del mensaje. Todo lo que os hemos explicado anteriormente se puede extrapolar al remitente y a la dirección URL que nos ponen para que piquemos y accedamos. Si nos centramos en el cuerpo del mensaje, los textos suelen apelar a las emociones del destinatario, con textos como: por favor, mira la foto que he subido de ti en Facebook, haz clic en este enlace para acceder. O otras como: no hemos podido entregar su paquete a tiempo, por favor, para recogerlo en menos de 24 horas, accede aquí. Si veis este tipo de mensajes, no os dejéis llevar por el pánico y analizad todo el correo. No os fiéis de remitentes desconocidos o de dudosa procedencia. ¿Y si he caído en la trampa? Bueno, pues si crees que has sido víctima de un phishing, tienes que actuar con la mayor brevedad posible. Analiza cuál es el origen. ¿Qué correo fue la trampa en la que caíste? Si pusiste tus credenciales, actualízalas con unas nuevas. Si era un phishing bancario, ponte en contacto con tu oficina bancaria para informarles de lo sucedido y denuncia el caso. Aprovechamos el momento para hacerlo público. No, no lo hagas. No uses la misma contraseña para todas tus cuentas. Por favor, te lo suplicamos, no más caramelitos para nuestros atacantes.
Uno de los mejores consejos para protegeros de esto es que uséis el doble factor de autenticación para ingresar en vuestras cuentas. Aparte de esto, nunca os fiéis de nadie que os regale algo. ¿Quién os va a regalar un coche por la cara por ser el visitante número 1.000.000? ¿Un viaje a Japón 15 días todo pagado? Eso no existe, no os lo creáis. Por otro lado, si eres una empresa, realiza cursos de formación para tus trabajadores. Ellos, al fin y al cabo, son el nivel de seguridad más bajo que existe. Una mala formación puede hacerte perder mucho dinero. Y hablando de dinero, ¿cómo hacen dinero realmente nuestros atacantes? Una de las formas más sencillas que tienen para hacer dinero es literalmente vaciarnos la cuenta bancaria. Otra forma para lucrarse podría ser la extorsión. Si han conseguido datos, así como credenciales, pueden pedirnos dinero para que evitemos que publiquen información sensible, como fotos íntimas, en nuestras redes sociales. Por otro lado, si consiguen el control de nuestro ordenador, pueden usar un ransomware para encriptar nuestra información y pedir dinero para recuperarlo. Y finalmente, otro ejemplo podría ser la venta de nuestra información a otros ciberdelincuentes. Pero, ¿realmente qué cifras se mueven? Bien, pongamos un ejemplo de una gran campaña de phishing. Tenemos 1.000.000 de correos enviados. Solo un 0,5% hace clic, a lo que equivale a 5.000 usuarios. De estos 5.000 usuarios, una pequeña porción de un 10% ingresa sus datos. Tenemos actualmente 500 usuarios que han picado. A 10 euros por cuenta nos sale una ganancia de 5.000 euros. Si contamos con un IRPF del 22%, al final no. Los cibercriminales no declaran Hacienda. Para finalizar, hagamos un pequeño repaso. Nunca os fiéis de correos sospechosos. No deis vuestras credenciales, y menos si son bancarias. No abráis nunca archivos adjuntos de emails desconocidos. Comprobad siempre la URL del sitio destino. Y aplicad medidas como la autenticación con doble factor para protegeros en estos casos. Ahora que ya hemos visto todo esto y tenéis una idea de lo que es el phishing, si queréis más información y práctica de cómo detectar un correo de phishing, Google tiene una página donde os pondrán casos para que probéis vuestros conocimientos. Os dejamos el link en la descripción. Y recordad, siempre con ciberprotección.